Muy buenos días, son las 8 de la mañana, arranca Business Connection en Negocios Televisión, miércoles 3 de noviembre, y la actualidad del día viene cargada de referencias y de una agenda que trae mucho por delante, una jornada que promete y que pasa por distintas claves del día. Todo esto, evidentemente, mientras continúa esa COP26, esa conferencia en Glasgow, donde los países del mundo siguen haciendo ese llamamiento, esas inversiones para llevar a cabo la transición energética, y también ponen sobre la mesa la necesidad de ayudar a que ese mundo emergente también pueda incorporarse a esa transición, mientras continúa ese debate en el mercado y ese cruce de precios entre lo que es la transición y el coste que va a suponer seguir manteniendo esos combustibles fósiles que de momento se necesitan. Más allá de esa conferencia climática que sigue centrando la atención, las claves del día pasan por distintas referencias y van a mirar muy de lleno a todo lo que pasa aquí en nuestro país y en España en concreto. Vamos a empezar por ese acuerdo que se ha llegado en el gobierno para derogar esa palabra clave, la reforma laboral de 2012, que no es otra que la del Partido Popular. Recordemos, era el acuerdo tácito y explícito del PSOE y de Podemos. Para sacar adelante ese gobierno de coalición había que derogar la reforma laboral, y esa palabra es la que han intentado esquivar el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Sin embargo, el cambio de esa reforma laboral era una de las condiciones que además se trasladaban a ese plan de recuperación a Bruselas, y tenía que salir adelante. Ayer, reunión de alto nivel, enfrentadas Yolanda Díaz de las filas moradas, Nadia Calviño por el lado socialista, Pedro Sánchez entre medias y otros cuantos ministros, para ver si salía adelante o no ese acuerdo de coalición. Finalmente sí habrá cambio y sí se derogará. Victoria para Yolanda Díaz. Pierde Calviño, que marchándose a una reunión no quería hablar sobre esa denominación de que finalmente se derogará la reforma laboral. Sin embargo, todavía queda mucho por delante en esa derogación de la reforma laboral, y lo que parece claro de aquí a finales de año es que Pedro Sánchez no va a querer sacarla adelante sin el acuerdo, sin el apoyo de los agentes sociales. Y no solamente habla de sindicatos, sino que Moncloa quiere dentro de ese acuerdo a los empresarios, a la COE y a la patronal. Por tanto, estaremos muy pendientes de lo que dé de sí en esos términos de esa reforma laboral, que aún queda mucho para decir. Lo que sí incluye ese texto, lo señalaba, el texto que publicaba Moncloa, es cómo se denuncia la temporalidad y la precariedad, junto con el alto desempleo, como las anomalías del mercado laboral, y esa fecha límite de fin de año para llevar a cabo la derogación de esa reforma laboral. Pero esto era una reunión prevista, era un asunto sobre la mesa, pero ayer lo que sí sorprendía, y esa es la siguiente clave del día, es lo que va a pasar. Hay que engordar el fondo de la hucha de las pensiones, y el gobierno propone subir las cotizaciones para engordar ese fondo, esa hucha de las pensiones. En concreto, el ministro de Inclusión, de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sorprendía ayer en una reunión de la Mesa de Diálogo Social, donde iban a hablar del mecanismo de equidad intergeneracional, con esta propuesta que prevé un aumento en las cotizaciones finalistas. El incremento se llevaría entre 2023 y 2032. ¿Por qué? Porque el objetivo es poder hacer frente, sobre todo si hay una desviación de ese gasto presupuestario, a lo que tenga que venir, porque será el momento en el que haya que pagar, en el que haya que devolver parte de lo trabajado estos años a esa generación del baby boom que se jubila para 2030. El objetivo traducido sería entre unos 4 o 5 euros por trabajador 1000 eurista, y la subida, la cuota, sería una cuota adicional de 0,5 puntos desde 2023 y durante 10 años. ¿Qué pasaría si no fuera suficiente? Si fuera insuficiente, se abordaría un recorte del gasto. De momento, la propuesta está sobre la mesa. Veremos a ver lo que da de sí, y el 8 de noviembre se vuelve a reunir esa mesa de diálogo social para hablar, se supone, de ese mecanismo de equidad intergeneracional. Las pensiones, el fondo, está sobre la mesa y es una preocupación mirando al futuro más cercano para nuestra economía. Por supuesto, y más allá de lo que pasa en casa, tenemos que mirar a la gran cita del día, que sí estaba prevista y que pasa por esa comparecencia de Jerome Powell, del jefe de la FED, esta tarde, hacia las, antes de que cierre Wall Street, pero con nuestro mercado cerrado. El
el jefe de la FED va a comparecer. ¿Qué se espera? Se espera que finalmente ya se concreten, se anuncien esas medidas de tapering, o que es lo mismo la retirada de ese programa de estímulos económicos, de esa compra de bonos de 120.000 millones de dólares que sacaba adelante la Reserva Federal para afrontar esa crisis de la pandemia del coronavirus y que a estas alturas ya precisan de la buena evolución de la economía, la buena marcha, un retroceso en esas medidas de apoyo. Sin embargo, no va a ser tanto el tapering, que ya se espera, el protagonista del día, sino lo que pueda decir Powell sobre la inflación, sobre los precios, sobre la transitoriedad y cómo pueda trasladarse en las medidas de política monetaria y en esa hoja aún por dibujar en el camino de subida de tipos. Hoy se va a publicar esos datos de nóminas no agrícolas, el viernes llegará el dato grande sobre la salud del mercado laboral norteamericano y son esas referencias las que considera clave la FED para adoptar esa subida de tipos, aunque de momento Janet Yellen decía en las últimas horas, la secretaria del Tesoro norteamericano, que todavía están 5 millones por debajo de los niveles de empleo prepandemia. Con todo esto, la cita esta tarde a última hora, máxima tensión de un día que todavía tendrá mucho más que ver aquí en casa y que nos llevará al Congreso 12 de la mañana, mediodía, y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, va a defender el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 en el debate a la totalidad. Enmiendas a la totalidad que presentan los 6 partidos, pero que ya está previsto que van a salir rechazadas con ese apoyo con el que cuenta el Gobierno, por una parte de Esquerra, por otra parte del PNV, y también ese apoyo ya anunciado de EH Bildu y del PDeCAT. Será el primer asalto de esta defensa de esos presupuestos en esa andadura parlamentaria que continuará cuando termine la ponencia. No tiene tiempo María Jesús Montero y se reanudará a las 3 de la tarde con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, respondiendo a la ministra y presentando esas defensas suyas de esas enmiendas a la totalidad. Claves, por tanto, de un miércoles 3 de noviembre que promete dar mucho de sí por el lado de los mercados, por el lado de las empresas, de la política económica y que analizaremos aquí desde primera hora en Negocios Televisión.